La brujería, o más conocida como la hechicería negra, es la que está acabando con la vida de muchas personas. De la brujería, algo me llevó a remontar de que teníamos que cortar por parte de la familia todas esas maldiciones. Por parte de mi mami, a ella le pagaban para hacer ese tipo de cosas. Sí. Alma bendita, mi madre sí. Para muchos la brujería existe, para otros no. Hay que entender que la Biblia habla muy claro acerca de esto. Hacían entierros, llevaban fotos y yo desde niña, desde que yo tengo uso de razón, siempre vi ese tipo de cosas que yo siempre decía, eso está mal. Este es el caso extraño de Stephanie, que hasta el momento no se sabe si fue brujería o algo extraño que sucedió en su vida. Aquí nos encontramos con Stephanie García. ¿Cómo está? La bendiga. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por este espacio que hoy nos vas a compartir, de dar a conocer tu linda historia. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida? Bueno, en mi vida yo conocí a Dios inicialmente el día que entré en una depresión grandísima y el enemigo me llevó por 6 meses en el 2020 a no volver a comer, a no volver a dormir durante casi 4 meses. Yo solo tomaba agua y tinto. En ese momento de depresión, por una infidelidad de mi esposo, tomé la decisión de que no quería vivir más. Sí. Me tomé 2 frascos de tramadol y quedé en coma en el 2020, eso fue el 9 de diciembre. Gracias a Dios los médicos pues me salvaron. En ese momento no entendía que Dios estaba haciendo una obra conmigo y yo seguí siendo una cristiana, pero de boca para afuera. Y vino el proceso de recuperar mi hogar con mi esposo, él me lo logró hacer, pero este año vino una prueba muy grande para mí. Mi nieto me prendió una gripa, pero a mí se me convirtió en una neumonía, el cual me llevó a una UCI. Sí. Estuve un mes donde los médicos decían que yo no vivía, que no tenía esperanzas, porque los antibióticos que me estaban colocando, en vez de bajarme en la fiebre, me la elevaban. Entonces, en ese momento, mi esposo dijo: Señor, si tú realmente existes, muéstramelo. Pero yo todo el tiempo que estuve en coma, yo sé que hay un Dios vivo porque yo lo sentí. Amén. Yo lo conocí. ¿Cómo te tomas tú esa noticia de que los médicos dicen ya no tienes oportunidad de vida? Pues cuando leo mi historia clínica, para mí yo digo: Dios, tú eres el único que tienes el poder. Amén. Cuando el médico me dijo a mí: te tenemos que entubar y te tenemos que llevar a la UCI porque estás teniendo una falla respiratoria muy grave, yo lo único que dije: Señor, en tus manos pongo mi vida. Y una voz en el interior me dijo: tranquila, que todo va a estar bien. A pesar de los pronósticos médicos y que todos los días daban una noticia mala a mi vida durante el mes de junio, la certeza de Dios, que hay un Dios vivo, sí. Y durante el tiempo, no sé si otras personas han pasado lo que yo he pasado, pero durante el tiempo que yo estuve en coma, yo estuve caminando 7 pisos de una clínica. Y en ese momento me estuvieron atormentando. Sí. Me atormentaban y me decían que me iban a quitar las piernas, que si no les pagaban no me dejaban salir. Yo durante ese tiempo yo estuve caminando durante ese hospital, era muy oscuro, pero yo buscaba la salida y no la encontraba. Pero escuchaba que me hablaban al oído, me decían: si quieres que te dejemos salir, tienes que pagarnos. Y yo decía: no, yo no tengo plata. Y yo un momento a otro decía: yo tengo una plata en ¿Pero una eran cuenta voces o eran los médicos? Eran voces, Sí. Voces, muchas voces que me hablaban. Vi muchos niños, un enfermero ahogando un bebé, vi mucha brujería, sí. Demasiada brujería.
Un momento a otro me transportó, no sé qué pasó, pero se transportó mi mente en algún sitio donde hacían vudú. Y yo vi las personas que hacían la brujería. Y yo le decía a mi esposo, porque me sentía amarrada, yo en esa imagen veía a mi esposo y le decía, sácame de acá porque me están haciendo brujería. Sí. Y mi esposo me decía, no, negra, es que no estamos en ningún sitio. Le decía, sí, yo veía a una mujer en una mecedora y era un cadáver abrazando un bebé y esa persona se reía, no sé cómo describirlo, pero era una calavera, todo un cuerpo. Y yo decía, en ese momento yo decía, Dios mío, me están haciendo brujerías y eso es lo que me está llevando a esto. Y un momento a otro volví, me transportó y otra vez llegué a la clínica. A esa clínica no encontraba la salida, pero cada vez que iba descendiendo iba llegando al fango. Era como ver cuando ver fango podrido que olía horrible. Yo caí en ese fango y yo salía y salía, luchaba por salir de ahí. Hasta que un momento a otro salí como a flote y vi un reloj y yo dije, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Llevo días secuestrada en este sitio y no he visto hace días a mis hijos. Y un momento a otro vi un vidrio y en medio del vidrio vi a un abuelito y una señora abuelita también, pero en silla de ruedas. Y yo trataba de decirle al Señor, Señor, ayúdeme, que estoy secuestrada. Y yo gritaba y ese abuelo no me miraba, pero ellos miraban hacia el fondo y yo veía mucha luz al fondo. Y yo le decía, Señor, ayúdeme. Y un momento a otro creo que el abuelo me escuchó y él se devolvió. Él tenía una camisa gris, pero tenía un cabello canoso, pero muy brillante. Y él era blanquito, de mediana estatura. Y él se asomó por medio del vidrio. Yo le dije, Señor, ayúdeme, porque estoy secuestrada y mis hijos no saben de mí. Mi esposo no sabe que yo estoy acá. Y él no me dijo nada, sino se volteó y me señalaba la luz. Cuando yo vi la luz, vi dos velas a los lados, blancas, brillantes. Y fue cuando me desentubaron. Vi a mi esposo y mi esposo me dijo, mami, bienvenida a la vida. Me dijo, mami, tú eres un milagro de Dios. Él me dijo, todos los médicos me habían dicho que tú no ibas a sobrevivir. Y yo le dije, Nero, yo me desperté, fue brava porque me quitaron el tubo, pero yo hablaba muy poquito. Yo le decía, Nero, bórreme la Biblia del celular porque Dios me abandonó. Y él me dijo, no, negra, tú eres un milagro. Todo lo que Dios ha hecho y estos médicos han luchado por salvarte, tú supieras, yo estoy acá viendo tu proceso y todos los días tu estado era crítico, nunca estuvo estable, fue crítico. Entonces yo le conté a él lo que yo vi, que me transporté, no sé si todas las personas lo viven, pero yo sí lo viví y sé que hay un Dios vivo. Amén. Salí con el pie caído. Yo no movía mis manos ni mis piernas, yo estaba con pañal y los médicos le decían a mi esposo, su esposa va a durar así más o menos 6 meses, 1 año. Y Dios me puso en el corazón que todo iba a estar bien y yo caminé en 4 días. Yo caminé en 4 días. Cuando ya me sacaron de la UCI, me mandaron a observación, la doctora que me recibió allá leyó 116 hojas de mi historia clínica. Sí. Y él ya entró a la habitación y me vio sentada comiendo. Cuando me dijo, yo te imaginaba en un estado crítico, pero tú eres un milagro, porque nosotros no pensamos que tú sobrevivieras. Y dijo, yo me imaginaba que estabas tirada en cama y yo estaba sentada, estaba ya comiendo. 4 días, en 4 días logré todo eso. Sí. Pero todo lo puso en que Dios me dijo, el día que me iban a entubar, tranquila que todo va a estar bien. Y Dios me ha transformado para poder ayudar a otras personas. Pero yo le digo a Esteban que hay un Dios vivo. Amén. Hay un Dios vivo que tenemos que ser leales y permitir que Él obre en nosotros. Amén, amén. Tenemos que cambiar,
porque Dios nos está buscando y estamos muy desagradecidos con toda la misericordia. Y yo le puedo decir que el gozo que hoy en día tengo es porque yo he permitido que Él obre en mi vida y que en mi mente siempre está de día y de noche. A Él le debo solo agradecimientos. Yo no le debo a Él quejas. Yo le agradezco mis golpes, mis caídas, pero uno es el que ha permitido eso. Nosotros los seres humanos estamos permitiendo que personas tóxicas entren a nuestra vida y nos destruyan. No tiene la culpa la persona, nosotros somos los que tomamos nuestras decisiones. Yo no sé si fue el infierno donde yo estuve, no sé, pero hay un lugar oscuro. Tú todo eso lo viste así normal, como en carne propia. Yo lo caminaba, yo me veía mis pies. Yo caminé 7 pisos buscando la salida de ese hospital. Y me dice mi esposo que yo en medio de a mí me amarraron, mire, yo tengo acá cicatrices, que me amarraron porque yo luchaba. Pero de pronto los médicos le decían a mi esposo que era la reacción del medicamento, de pronto de la anestesia, pero yo estaba caminando buscando, porque es que yo luchaba con las voces que me hablaban y me atormentaban. Porque esas voces me decían que me iban a quitar una pierna, que yo tenía que darle una pierna o darle algo de mis órganos para dejarme salir. Pero yo luchaba buscando, piso por piso, buscando a alguien que me ayudara. O sea, y yo veía personas, sombras, yo veía personas así, que caminaban, pero yo trataba de decirles, oye, ayúdame, pero ellos no me escuchaban. Bajé a otro piso y ahí fue donde vi un enfermero ahogado. Y yo le decía, usted es un miserable, ¿cómo se le ocurre ahogar? Y el tipo se atormentaba y lloraba y me decía, no me hable, que usted me está atormentando. Sí. Y un momento a otro resulté en otro piso y veía varias sombras negras que caminaban y se reían. Y después un momento a otro me escuchaban, me decían, me tienes que pagar para yo dejarte salir de acá. Y yo decía, pero yo no tengo plata. Entonces yo decía, yo tengo una cuenta en el banco. Si quieren yo les pago, pero déjenme salir. Yo les rogaba que me dejaran salir y ellos se reían. Cada vez que yo lloraba, ellos se reían y decían, me llamaban por mi nombre. Yo decía, Dios, Señor, ayúdame. O sea, yo en el momento más angustioso fue cuando dije, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Y fue cuando yo vi esas 2 personitas, pero no sé quiénes eran, la verdad no lo sé. Y la verdad yo no asisto a ninguna iglesia. Y yo te puedo decir, Esteban, de que conocí a Dios en mis momentos más duros. Pero no le tengo a Él rencor. Le agradezco por estar usted aquí, para que otros conozcan, y no sé a nivel mundial quién habrá pasado la situación que yo pasé. Pero te puedo decir de que nosotros somos muy egoístas de no permitir de que Él obre en nosotros. Amén. Te pregunto, ¿una de los médicos vieron ese resultado? ¿Cómo se quedaron ellos? Pues figúrate que la doctora cuando me vio, me dijo, no, yo no puedo creer, ellos me escuchaban los pulmones, me decían, no, tú estás limpio los pulmones, te tenemos que mandar para la casa con oxígeno. Y realmente yo duré 8 días más hospitalizado, ni siquiera por las consecuencias de los pulmones. Yo desde niña, supe que había un ser celestial, a pesar que en mi casa practicaban la brujería. En mi casa practicaban brujería desde niños. Mi mami leía el tabaco, leía el tarot, ella leía los cunchos hacían vudú en mi casa, donde yo nací. Pero siempre yo siempre sentí temor de nunca hacer ese tipo de cosas, y siempre desde niña supe que había un ser superior. Siempre, a pesar de que por parte de la familia... O sea, tú te criaste en ese ambiente. Sí, en ese ambiente de la brujería, en el ambiente de que hacían muñecos y los llevaban a los cementerios, porque eso existe. Es que eso es verdad. Eso existe. Y yo vengo de eso, vengo de una generación de ese tipo de cosas, y sé que todo eso son maldiciones generacionales. Nosotros atamos nuestros hijos. Y de pronto lo que yo vi en mis momentos de angustia de la brujería, algo me llevó a remontar de que teníamos que cortar por parte de la familia todas esas maldiciones,
por parte de mi mami, a ella le pagaban para hacer ese tipo de cosas. Sí. Alma bendita, mi madre sí. Ella le pagaban, ellas iban, hacían entierros, llevaban fotos y yo desde niña, desde que yo tengo uso de razón, siempre vi ese tipo de cosas que yo siempre decía, eso está mal. Nunca lo practiqué, pero sí se vinieron consecuencias para mi vida. Porque cuando yo entré en la depresión, el enemigo me decía que yo tenía que suicidarme. Y desde esa época a la fecha, empezó él a atacarme a mí, a llevarme a las cosas malas, a llevarme a intentar volverme a intentar. Entonces yo me pegué más de la mano de Dios, sin necesidad de ir a ninguna iglesia. Yo empecé a leer la Biblia, desde el Nuevo Evangelio. Y empecé yo misma a permitir que Él entrara en mi vida. Cuando me fueron a entubar y me dio esa neumonía, porque resulta que fue una neumonía no especificada. Entonces no se supo de dónde vino esa. Pero lo que sí te puedo decir, Esteban, que antes de que yo enfermarme, mi esposo se estaba portando muy mal conmigo. Sí. Me estaba tratando mal, no físicamente, pero sí hay palabras decentes que hieren. Entonces, 8 días antes me arrodillé en mi habitación y le dije, Señor, mi esposo no valora lo que yo tengo en mi corazón y él está tratándome de volver a llevar a la depresión, porque lamentablemente en esa situación que yo tomé el trauma fue por esa situación. Pero entonces dije, Señor, hazlo, que Él vea que tú eres un Dios vivo. Amén. Que si Él no transforma su vida, yo no puedo estar con Él. Para todas las personas, que nunca vas a encontrar el amor más sagrado en una persona, ni en la belleza, ni en una cirugía, ni siquiera el dinero va a llenar eso. Ese vacío solo lo va a llenar nuestro Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Él es el que nos va a llenar, Él es el que nos va a llenar de gozo, por más que no tengamos plata, no tengamos belleza, no tengamos a alguien que nos quiera, no importa. Desde que tengamos nuestro Dios en presente, nunca nos va a faltar nada. Amén. Nunca, nunca. Y te puedo decir, una persona que no quería mi vida, que que entré a una UCI y que sé dónde estoy, no es por ningún ser humano, es por Dios.